Te cuento que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fundada en 1538, se considera heredera de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que fue creada mediante la bula papal In Apostolatus Culmine el 28 de octubre de 1538. Farmacias Carol presenta Bueno, bienvenido a este espacio una vez más. Hoy estamos aquí en compañía del doctor José Javier Asilis Isaiter, quien es médico cirujano y profesor titular de la Escuela de Medicina. Fuiste decano por mucho tiempo Bien. en la UNFU. Este es cirujano de venas, del estómago. De hecho, hoy vamos a hablar, él es de la casa y hoy vamos a estar hablando de la medicina y del abdomen, del universo que es el abdomen, porque ahí hay de todo. O sea que ahí vamos a incluir un montón de cositas, no vamos a extendernos demasiado por razones de tiempo, pero le damos la bienvenida al doctor Asilis. Qué bueno que está con nosotros una vez más. Muchas gracias, Namirta. Siempre para mí es un placer estar en tu programa. Gracias. Doctor Asilis, el dolor abdominal es tan común y tan frecuente que yo quisiera que usted me dijera cuándo debemos acudir a un médico, cuándo ocurre, porque yo sé que hay agudo, hay grave, ¿verdad? Hay dolores. Cuéntenos un poquito. El dolor abdominal es muy frecuente en las personas. Hoy vamos a hablar del adulto, no vamos a entrar en el dolor abdominal del niño, pero es muy frecuente. Cualquier Pero el del persona, niño es inclusive más frecuente que el del adulto. bueno, también en ambos, claro, en el niño hay mucha dolencia al principio de su vida, pero eso generalmente uno lo toca como un tema aparte, porque Sí, eso es muy diferente al dolor en el adulto. Eh, Cualquier dolor en cualquier parte del abdomen se considera un dolor abdominal. Entonces, ¿cuándo adquiere importancia un dolor abdominal? Yo diría que son dos guías, dos guías. Uno, cuando es un dolor muy intenso que ya lleva por lo menos una hora de duración. O un dolor que va y viene, tipo cólico, intermitente, fuerte, que se prolonga más de 6 horas. Eso cae dentro de los dolores agudos de importancia. Cuando una persona tiene eso, ya tiene que buscar la asistencia médica. Y por la posibilidad de que sea algo serio, lo recomendable es que vaya a una emergencia. a Es, una emergencia. sí, para ese tipo de dolor, cuando son tan severos o que son intermitentes, ya han pasado 6 horas, a menos que no tenga un médico a quien llame, pero generalmente es a la emergencia donde deben de acudir, porque eso puede estar denotando una enfermedad importante que incluso puede ser quirúrgica. Quirúrgica. Claro, Punto. claro. ¿Cuántas posibilidades hay que hacer con este tema de la inteligencia artificial? Tenemos una situación difícil porque la gente empieza a consultar a Google, entendiendo que Google le va a resolver el problema. eh, Bueno, si Sin ellos tener, tienen un robot que salga de la inteligencia artificial, lo evalúa y lo puede operar, bueno, no te digo. Pero por lo demás, yo diría que no pierdan tiempo buscando una información si no deben de acudir. Repito, un dolor intenso continuo que tarde más de una hora o un dolor tipo cólico fuerte que tarde más de 6 horas, ya debe de ir al médico, preferentemente a una emergencia. Ese es el dolor agudo. El dolor agudo es aquel que ocurre dentro de pocas horas o un día como mucho. Hay el dolor crónico, que es el de larga evolución. En medicina, las palabras agudo y crónico se refieren al tiempo. Lo agudo es lo reciente.
Lo crónico es lo que viene ya de tiempo. Es muy común que haya personas que sufren de dolores abdominales, tipo cólicos, le da estrés, tienen estreñimiento, a veces muchos gases, a veces problemas para la digestión. Pero esos son dolores que vienen de muchos años. A esas personas también se les puede presentar un dolor de mucha importancia y simplemente ellos van a decir, este dolor es diferente al anterior. Entonces, esa es la razón por la cual ellos deben de asistir. Okay. Agudo es algo que es de repente, que no tiene mucho tiempo, y crónico es que de repente se me va y dentro de una semana Y que vuelve y da me... una O historia, viene de tiempo, que viene afectando a esa persona de tiempo. Ese es el crónico. sea que eso es un poquito como los vehículos que empiezan a tener fallas. Pero eso es otra cosa, exacto. Pero el agudo es el que uno tiene que tener mucho cuidado, porque puede denotar una patología muy importante que incluso resulte con amenaza para la vida. Ese Mira, dolor puede ocurrir en diferentes partes del abdomen, en diferentes partes. Y así uno se va orientando. Cuando uno comienza a evaluar el abdomen agudo, hay dos pasos importantes a dar. Uno, interrogar al paciente y segundo, proceder a examinar ese abdomen para localizar dónde que está realmente localizado. Es decir, puede estar en un solo punto, puede estar difuso, puede estar en una zona y se va para otra y eso da mucha información. Al o final, sea, discúlpeme, doctor, o sea que, digo, usted me está hablando como médico y yo como paciente posible sí, me claro. pregunto, o sea, Ujú. ¿significa que yo puedo tener un dolor en un lado y Y bueno, porque hay reflejarse? dolores que comienzan en un sitio y se van a otro sitio. No solo la palabra se irradia hacia otro lugar. Eso va dando mucha información de qué es lo que puede tener la persona y uno en el momento determina qué estudios adicionales va a necesitar, si análisis de sangre, de orina, si estudios de imagen. Hoy en día, antes era prácticamente una radiografía, ya eso no se usa en las emergencias o se recurre a una ultrasonografía o la mayoría de las veces, si hay disponibilidad, a una tomografía computarizada para completar la evaluación. También el de emergencia debe determinar si ese caso luce probablemente quirúrgico para iniciar inmediatamente una consulta quirúrgica. Doctor, hay personas cuando que tienen temores a una cirugía y eso hace que evite acudir a una consulta. Entonces, hay situaciones que son inminentemente necesarias, una cirugía. O sea, lo que yo quisiera es que usted nos edifique cuáles son las consecuencias de no acudir a tiempo. Bueno, Ah, en primer lugar, el consejo que doy siempre, no se automedique. Usted tiene un dolor, ok, tiene alguna duda, se toma un analgésico, pero ya, pero no más. El dolor persiste, pasó la hora, ya vaya a la emergencia. Ese es lo primero. Lo segundo, entender que las enfermedades no tienen horarios ni días de semana preferidos. Todo diagnóstico que se retrase puede tener una consecuencia. No es lo mismo, por ejemplo, un dolor abdominal que sea el de una apendicitis, que uno lo termine operando antes de las 24 horas, porque después de las 24 horas las apendicitis suelen perforarse y a veces crean condiciones muy graves. Es decir, lo importante es acudir a tiempo. Yo creo que la población en general tiene acceso a los servicios de salud. Las emergencias en el país las hay donde quiera, o sea, se va a una emergencia. Eso es lo importante. Que no asuman, no comiencen a automedicarse, sino que procedan a ir al médico, o sea, a la emergencia. hay enfermedades que son infecciosas, por ejemplo, que causan dolores abdominales, como cuáles. Sí, sí, claro. Yo creo que una guía importante para cualquier persona es qué es lo primero que pasa. La persona a veces le es muy difícil saber que tiene un dolor y siente como un malestar, una molestia, y es un dolor. Pero otras veces la persona comienza con procesos infecciosos, tipo con fiebre.
Es importante. No importa lo que sea, debe de acudir a la emergencia si es algo agudo. Ahora, hay condiciones infecciosas. Por ejemplo, dos muy comunes en el abdomen que causan dolor. En el lado derecho y arriba, cerca de la costilla y debajo, ahí se encuentra la vesícula y lo que se llama las vías biliares. Un dolor en esa zona, con fiebre, que a veces se ponen amarillos los ojos, seguramente tiene un problema en la vía biliar. Eso hay que andarle rápido. Otro dolor con frecuencia se ve en mujeres con fiebre y quizás con alguna secreción vaginal son los dolores pélvicos, es decir, que dan en la parte baja del abdomen. Esos dolores pueden denotar una enfermedad inflamatoria muy importante, pero también puede cursar con una complicación. Otra cosa, y eso va un mensaje a las mujeres, si ella comienza con un dolor abdominal y va sintiendo debilidad, es posible que se trate de un sangrado interno. Y ese sangrado interno en mujeres en edad reproductiva puede ser debido a la ruptura de un embarazo fuera de su sitio o de un óvulo de su ovario que al desprenderse causó una hemorragia. Es decir, estas patologías no son para nada raras, el dolor abdominal. Lo que hay que saber es actuar y no automedicarse. Eso es muy importante. Y obviamente no tener miedo a la atención. Eso es. Hay, hay personas que tienen un dolorcito, ya entienden que tienen una patología incurable y se van, claro, con ciertos trastornos ya en el área de salud mental, que es lo que nosotros sí vemos. Pero quería saber, por ejemplo, esas personas que de momento pueden tener alguna indigestión o colon irritable, ¿de qué se trata eso y cómo se manifiesta? Esos son los dolores crónicos, es decir, los que vienen de larga data. O son personas que se quejan de una digestión lenta y como que se le llena la parte del estómago. Digestión lenta uno entiende cuando pasan 2 o 3 horas después de comida y siente que la comida no le ha bajado. O aquellas personas que sufren de dolor abdominal intermitente de larga data, que a veces se asocia o con periodos de estreñimiento o diarrea, ya esos son trastornos crónicos. También deben de evaluarse y generalmente esa parte lo tratan los gastroenterólogos eh, e investigan para descartar si eso no obedece a una patología importante. Como te dije al principio, para ese tipo de persona que sufre de dolores de larga evolución, si este dolor en ese momento es diferente, ya que lo ponga en alerta, porque puede ser por otra cosa. Ya. Usualmente cuando un paciente va a una emergencia, ¿qué debe de esperar? Porque hay muchas personas que no se sienten muy atendidas en la emergencia. Y, Bueno, déjame decirte, las emergencias, cuando funcionan bien, hacen lo que se llama un triaje. Triaje quiere decir, pacientes que van llegando lo categorizan según los requerimientos de atención inmediata o que pueden esperar. Eso pasa mucho en algunos sitios aquí y todo lo que han vivido fuera de acá, que van a las emergencias, le hacen un triaje, le dice consulta de triaje y ahí evalúan la prioridad. No, la persona lo que debe hacer es no perder tiempo y presentarse a la emergencia. Y obviamente esperar que lo reciban y lo atiendan bien. Y yo creo que sí, cuando se actúa con cierta diligencia, también uno recibe buenas atenciones. algo que deba saber el paciente para preguntarle al médico. No, lo que el paciente siempre, lo que el paciente debe decir es la verdad. Ya el médico tiene sus técnicas de cómo sacarle la información. No importa cómo se comunica el paciente, si es una persona con mucha cultura o pobre cultura, hasta un mudo, uno tiene forma de cómo conversar. Lo importante es que ese paciente sí se comunique con el médico y manifieste lo que siente. Eso es muy importante. ¿Usted ha tenido la experiencia de que los pacientes le ocultan información? Claro, claro, y a veces uno la sospecha. Claro que sí, porque a veces hay situaciones que se presentan. Mira, por ejemplo, el tema de la violencia doméstica. A veces llegan con un golpe en el abdomen y todo, y, y uno
tiene que estar muy pendiente, incluso lo enseña en las escuelas de medicina y a los que hacen emergencias, de cómo detectar esos casos, porque son personas que van a llegar simulando otra cosa o ocultando, llegan generalmente con el agresor. Es decir, que la persona lo que debe tratar es dar una muy buena información, la que sepa. Es verdad que a veces uno que quiere decir la verdad no la sabe, no dice, oye, no me acuerdo, perfecto, pero que sea honesto. Es muy importante que el paciente lo comunique. Se ve muchas veces mujeres que han debutado de repente le baja la presión, un dolor y todo, y lo que han estado es embarazadas y tenían oculta una relación. Ya eso ahora, como hace quizás 20 años era todo muy vergonzoso, y ahora hay una libertad acá que uno no sabe si se oculta o no, pero realmente muchas veces se tapa esa información. Entonces sí hay que decirle la verdad al médico. Y se supone que el médico actúa con una ética profesional, es decir, la información se maneja de una manera privada. Yo creo que todo paciente, eso es muy importante, no tiene que entrar con todo el mundo. El paciente puede pedir su privacidad. Para fines de manejar el ambiente, generalmente el médico no se queda solo con el paciente, sea hombre o mujer, adulto o niño. Debe de estar alguien que lo acompañe. Y si, por ejemplo, es un asunto de mucha privacidad, entonces uno se acompaña de una enfermera. Pero es importante que la persona se comunique bien, porque una dilación puede tener mayores consecuencias. Imagínate un embarazo ectópico roto. Eso es una hemorragia que hay interna. Y si pasa 1 o 2 horas, la persona se puede morir. O sea, estamos hablando de riesgo de muerte. Claro, puede haber hasta riesgo de muerte. Mira, por ejemplo, ¿cuáles son las emergencias frecuentes que uno ve? Hay 2 tipos. Las de Sí. trauma y estas que son por enfermedades, las diverticulitis cuando se perforan, las apendicitis cuando se perforan. Eso llega con unos cuadros clínicos que a veces no están muy claros, a menos que el paciente no dé la información. Y la misma vesícula, ¿no? Puede causar También, una septicemia. también puede causar problemas, o sea, comenzar con el simple dolor o ya estar más complicada. Bueno, mucha tela por donde cortar, doctor. Así. Cuéntenos dónde podemos localizarlo. Bueno, Sus como yo estoy en varios sitios historias, usted va a y entrar organizo, en varios. me pueden localizar por el 809-221-1099. Ese es un teléfono directo y es su WhatsApp. Repito, 809-221-1099. Ahí yo mismo o mis asistentes le damos la orientación de vida de acuerdo a lo que tengan y dónde sería mejor atenderlos, claro. Pues muchas gracias por su atención, por estar siempre dando su conocimiento a través de Hora de Té, ser parte de este equipo que servimos con tanto cariño. Es un Así gran que placer. Y gracias por permitirme participar con ustedes. gracias a usted. Y vamos a recordar que también está en el Instagram con un tema el centro de varices. Así que lo pueden encontrar por ahí también. Gracias por estar y será hasta una próxima que estaremos con nosotros. Ustedes sigan ahí, en breve regresamos. Farmacias Carol presentó.